Hola, soy Eli y esto es Book Eater. Esta reseña la hice, ha sido de las reseñas que he tenido programadas a lo largo del año. Realmente casi no programo lo que quiero leer, pero esta es la excepción. Quise leer este libro, quería tener la reseña antes del 8 de marzo, pero por cuestiones de tiempo ya no pude hacerlas, pero aún así creo que es bastante simbólico y para mí sigue siendo muy importante hablar de este tema. Hoy les voy a reseñar Una habitación propia de Virginia Woolf. Este es más que un libro, este es un ensayo que narra esta escritora y donde le piden que refiera la importancia de las mujeres en la literatura, la importancia de las mujeres al momento de narrar historias. Y cuando ella realiza este ensayo, es 1928. Ella pues utiliza un lenguaje bastante común para su época. Sin embargo, para esta es un poco más pesada o es un poco llena de la forma en la que narra esta historia, pues obviamente ya no es tan fluida como debió haber sido en aquella época. Sin embargo, empieza a hacer algunos análisis del contexto en el cual está viviendo. Ella, creo que cuando empieza realmente a hablar acerca de este tema de la literatura, de las mujeres en la narración y al escribir, ella piensa y analiza varias situaciones que están sucediendo en este momento, pero creo que el momento clave es cuando ella, es en 1919. En esta fecha suceden dos eventos importantes para Virginia. Uno, que legalmente las mujeres pueden empezar a votar. Y dos, que ella es acreedora de una herencia. Entonces deja de ser una mujer empobrecida y empieza a tener un poco más de dinero. Para ella este es un momento clave. Y no me refiero al hecho del voto, me refiero al hecho del dinero. El ser una mujer que cuenta con un patrimonio propio, que cuenta con dinero, cuenta con este sustento, hace que se vuelva una mujer más libre. Y es ahí donde empieza a hacer un poco la comparación con la escritura y con la narrativa. Virginia habla mucho acerca de las mujeres, hace una comparación de dónde estarían las mujeres en épocas anteriores, como en la época de William Shakespeare. ¿Qué hubiera sucedido si William Shakespeare hubiera tenido una hermana con la misma capacidad de crear historias igual que William Shakespeare? Sin embargo, su condición de mujer hubiera hecho que no hubiera podido desarrollar este talento como escritora o como narradora en aquella época, simplemente por el hecho de ser mujer, porque no se valía por sus propios medios en cuanto a la cuestión económica, y le hubiera sido muy difícil, como una mente con una capacidad intelectual de crear un mundo tan importante o crear una narrativa tan importante como fue William Shakespeare, no lo hubiera podido lograr por las obligaciones y por las condiciones que tenía como mujer. Y con esas mismas ideas empieza a hacer esta comparación con mujeres escritoras del siglo XIX, cómo empiezan a haber más mujeres que escriben a partir del siglo XIX, como es Emily Brontë, es Jane Austen, como es George Eliot, y de alguna forma las ponen comparativas a ellas y a muchas otras, como que fueron mujeres rebeldes, que fueron mujeres inteligentes, que a pesar de haber sido educadas o formadas de alguna forma, ellas se rebelaron y decidieron hablar por sí mismas. De esta forma de narrar, también reflexiona acerca de por qué las mujeres de esta época escriben novelas, por qué las mujeres se dedican a escribir desde esta parte sentimental y emocional, desde esta compilación de ideas muy rústicas que hablan acerca de la casa. Y dice, pues es que es todo lo que hay. Realmente las mujeres de esa época es lo único que vivían sus casas, vivían con sus familias y vivían sentimientos muy intensos, y estaban tan al pendientes de estos sentimientos que aprendieron a narrarlos, que aprendieron a saber cómo
plasmarlos a través de la escritura, que si muchas fueron criticadas por escribir, las mujeres de esa época sí sabían narrar. Hay unas que criticaban y en este ensayo hay un momento donde una mujer dice que ella jamás narraría de la forma en la que narran estas escritoras, una porque no le gusta. Y preguntan, ¿y qué pasa con las cartas? No, las cartas son otra cosa. Pero cuando empieza a leer las cartas de esta mujer, se da cuenta que la forma en la que narra es una forma muy bonita, que tiene un ritmo bastante agradable y que incluso podría ser comparado con la prosa o con la poesía. Que parecía que las mujeres de esa época les habían hecho la idea o les habían quitado la idea de que no podían narrar y que no podían escribir, que este era solamente una actividad para mujeres rebeldes, para mujeres que exploraban o que desafiaban a través de sus sentimientos. Y cómo el hecho de aprender a escribir le dio a estas mujeres escritoras la libertad. Y como decía ella, la libertad económica. El hecho de haber escrito un libro hizo que les pagaran. No fue una cantidad suficiente, no fue una cantidad grande, pero eso las volvió un poco independientes económicamente. Y esta reflexión hace que sea tomada en cuenta como un ensayo feminista por todas estas reflexiones que hay en la mujer y en la literatura del siglo XIX. ¿Qué siento, qué pienso de este ensayo? Para empezar, sí creo que es un ensayo un poco pesado por la forma en la que escribe Virginia Woolf. Hay momentos donde hace muchas reflexiones y muchos análisis y al principio me costó mucho trabajo, sentí que no iba a llegar a nada o que no estaba llegando a un punto justamente por estas reflexiones. Pero cuando empieza a hacer esta comparación y este análisis de las mujeres del siglo XIX, al darse cuenta que antes de esta época había muy pocas, si no es que casi no, las narraciones escritas por mujeres, que la perspectiva del mundo también es vista desde un punto general masculino, y ella misma cuestiona que este no es una forma general ni es una forma única de ver al mundo, que se ha dado cuenta que en la época en la que ella realiza este ensayo ya empieza a haber un poco de movimiento feminista y cómo de alguna forma la Primera Guerra Mundial fue un parteaguas para que las mujeres se incorporaran activamente a la sociedad. Y ella de alguna forma sigue reflexionando, ¿no? En unos años habrá más mujeres que escriban más libros porque se están incorporando a la vida académica, porque se están incorporando a la vida profesional, porque va a cambiar la perspectiva, en la parte de la escritura como diferente a la novela, porque en ese momento parece que lo único que escribían las mujeres era novela, y cómo poco a poco se iban integrando otras autoras conforme van pasando el siglo XIX. Y también me hizo esta reflexión, sí, me hizo pensar y me hizo tener esta reflexión. En algunos otros videos les había comentado que a mí me daba mucho miedo, o todavía tenía un poquito de miedo con leer a Jane Austen, sobre todo a Orgullo y Prejuicio. El año pasado leí Cumbres Borrascosas y me gustó mucho. De hecho, disfruté mucho esa lectura y disfruté mucho hacerles el video contándoles y diciéndoles, no sé qué me hace quedarme en este libro. Siento que me quedo por saber qué más hay, porque la forma en la que narra Cumbres Borrascosas hace que me atrape. Y ahora con esta reflexión de Virginia Woolf, al darme cuenta que esta forma liberadora de escribir, más bien me hace darme cuenta que el escribir libros antes del siglo XIX era todo un arte para las mujeres, y sobre todo por eso es el título de este libro. Una de esas reflexiones que tiene es que estas mujeres pudieron hacer grandes libros sin tener espacios propios, sin tener una habitación propia, donde se reunían antes, donde los espacios eran comunes, todas las familias se reunían en la sala común, y las mujeres tenían que aprovechar esos tiempos libres para escribir y para realizar actividades diferentes a las labores del hogar. Y el que estas mujeres hayan escrito estos libros
en momentos donde no podían tener este espacio personal o donde este espacio personal era muy limitado, donde tenían que escribir a veces a escondidas para que la gente no encontrara sus borradores y para que no las criticaran de rebeldes y no las acusaran y no fueran destruidos todos estos manuscritos. Es una labor impresionante, hace que entienda por qué me gustó tanto Cumbres Borrascosas y hace que tenga muchas ganas de leer Orgullo y Prejuicio, hace que tenga muchas ganas de integrarme a las lecturas de Jane Austen y de todas estas mujeres del siglo XIX que tanto les estuve oyendo durante muchos años. Es un libro que sí es un poco pesado, que hay que leer con calma, pero creo que es muy importante y entiendo por qué es un libro considerado como parte de la literatura feminista y que se debe de leer. Y esta reflexión, este análisis que les hago de este ensayo que también me da mucho gusto compartirles. Les repito, sé que ya se pasó el Día Internacional de la Mujer, pero hay que aprovechar todo el mes de marzo y no solamente todo el mes de marzo, sino todo el tiempo para seguir hablando de estas escritoras, para seguir hablando de este tema y de cómo ha cambiado el mundo, cómo esta perspectiva feminista ha cambiado el mundo. Pues hasta aquí llegó mi reseña. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme y por ver otra vez un video mío. Nos vemos en la próxima, amigas. Gracias.